las presentaciones. Menciónenme diferentes órganos endócrinos que conozcan. Glándula suprarrenal. Tiroides. Glándula suprarrenal. Muy bien, páncreas. Ovario. Timo. Aunque al timo, más que endócrino, ¿cuál es su...? Sí está dentro, no es que no está. Pero ¿cuál es su función principal del timo? Pero sí está en endócrino. Por si acaso lo van a encontrar. Pero de todas formas, no se olviden que el timo va a ir evolucionando. Así que casi no se le toma en cuenta. En la infancia sí tienen, en este caso se va a tener lo que es la parte de una función muy importante. ¿Otro órgano? ¿Otro órgano? ¿Cuál más? Porque ahorita yo veo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son varios? Ah, está interesante. ¿Cuál es? La hipófisis. Muy bien, la hipófisis. La hipófisis se divide en dos: adeno y neurohipófisis. Van a ver que la mitad del endócrino es simplemente como ese órgano por cómo se va a regular. Bien, ya está, ya pasó. Ahora sí yo creo que ya podemos iniciar. Antes de poder iniciar, ¿cómo ustedes definen a una hormona? Ya está formado, pero también hay otros que van a estar con otros componentes. Sí hay hormonas compuestas de proteínas, sí las hay. Pero, ¿cómo la conocen? En sus palabras, ¿cómo entienden una hormona? ¿Sabían que si ustedes saben endocrino pueden eliminar fármaco? ¿Sabían o no? No, no mentira, sí. Voy a dominar. ¿Cómo actúa un fármaco? Los receptores. No solo a nivel del sistema nervioso. ¿Dónde actúa un medicamento? Riñón. No. Ese es su. Para que sea el riñón, te traumado con el riñón. Para que sea el riñón lo que va a hacer es filtrarlo y entrenarlo, o sea, lo elimina. Pero, ¿dónde actúa un fármaco? Por ejemplo, les duele la cabeza, ¿qué van a tomar? ¿Para qué? Para bajar. Para bajar el dolor, para que disminuya el dolor de cabeza, para que pare el dolor de cabeza. Se cae, se desinflama su pie, o le dan una patada a su compañero, se le dice ¿qué le van a dar? Un antiinflamatorio, en este caso un aire. ¿Para qué? Para que vaya a desinflamar. Entonces, ¿dónde actúa un medicamento? ¿Es un receptor? Muy bien. Sí, se lo dije al principio. No ha dicho nada. Yo le dije receptor. Yo le dije receptor. Entonces, una hormona va a actuar en un receptor. Eso es lo que dije. Antes de eso, Quiero estudiar. si va a actuar en un receptor, entonces, en definiciones, ¿a qué se llama hormona? ¿O cómo entienden ustedes el actuar de esta hormona? Una molécula que trabaja Es una molécula, sí, Ya. que actúa. y lo estimula, ¿Qué hace una hormona cuando llega con ese receptor? Así en términos generales. Activa. Puede activar o inhibir. Activa. Entonces actúa como un mensajero que puede activar e inhibir. Se dice que una hormona es un segundo mensajero. ¿Listo? Ahora, ¿cómo actúa un medicamento? De la misma forma, como un mensajero químico que activa o inhibe. Ahí está el término de agonista, antagonista que ya les hemos enseñado. Por eso es que va a ser un poco sencillo lo que van a poder entender en el endocrino, solamente que no se vayan a complicar ustedes. ¿Listo? Pero ya, ahora sí lo podemos iniciar. Antes de ver qué tal un caso clínico de una paciente de sexo femenino, quiero que me digan diagnósticos diferenciales. Tiene 48 años, es mujer, está justamente, ya no tiene bochornos, no tiene, en este caso ya no tiene lo que son sus ciclos menstruales, las molestias tipo sólido, calor, todo eso, luego tiene lo que es la parte, ya no tiene lo que son los ciclos menstruales, está aumentado el peso, empieza a salir de lo que son vellos a nivel de la parte facial, la piel se le torna más gruesa y la voz se torna más gruesa. ¿Cuál sería su probable diagnóstico principal? Hipo. Muy bien. Lo principal es el hipotiroidismo. Es hipotiroidismo. ¿Cuál es la clínica de un paciente hipotiroidista?
otra cosa más que faltaría ahí. Ya no tiene lo que son los ciclos menstruales. Van a ver cómo la glándula de tiroides, cuando vemos, van a interactuar justamente a nivel de la mujer, sobre todo con los ciclos menstruales. Tiene mucha relevancia porque hay un eje. Este adelanto se llama eje hipotálamo hipofisiario, y desde aquí a cualquiera de los seis órganos que van a justamente encontrarse. Hay 6 hormonas en la diabetes y hay 2 hormonas en la neurohipófisis. Eso es pregunta de examen. Si no me creen, ahorita voy a poner la lección. Obviamente ya no se va a hacer. Me van a decir cuál sería el excepto. Se puede repetir, pero voy a modificarla después. Cuidado que lo mismo que ha cometido el error con síndrome neurológico les pase lo mismo. No, esta porque no hemos repetido. Robert, vamos a mejorar. No, yo no creo que les vaya mejor en esto. Es más bonito yo. Dios te escucha. De la hipófisis anterior, escuché, excepto oxitocina, gonadotropina, TSH, prolactina, leucotriensante, ACTH. ¿Cuál sería el excepto? Otra vez. Son hormonas tributarias o de la hipófisis anterior, excepto oxitocina, TSH, gonadotropina, prolactina, leucotriensante, ACTH. Oxitocina. Porque la oxitocina eso lo han visto en fisiología. ¿Se acuerdan que han hablado algo que se llamaba los sistemas de retroalimentación? Había un sistema de retroalimentación positiva y había otro que era negativo. Y había un ejemplo donde se utilizaba la oxitocina. ¿Era positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque si el no efecto de la aumentaba hormona es contracción del útero y su liberación hacía que se aumente y aumente la fuerza de contracción. Entonces era una retroalimentación positiva. ¿Y dónde se encuentra esto? En la neurohipófisis. Ya saben, esa es una pregunta. No sé por qué dije, ¿qué estaban eligiendo? ACTH. ACTH es de la neurohipófisis. Ya está. La de crecimiento es adenohipófisis, de la parte anterior. ¿Sí? Ya pues. Tú que estabas son dos, oxitocina, vasopresina y hay una más, la melanina, que también está en concentración. No es su función si se almacena, pero también se va a encontrar. Vayan cerrándome eso, por favor, para que luego pueda conectar. Todas las presentaciones y bancos de preguntas en su plataforma van a revisarlo, va a haber resúmenes que se los voy a colocar igual, y las clases van a ser más participativas, por favor. No los voy a votar si no participan. Tampoco les voy a poner esa bolita como bolitas de grupo. Pero sí van a quedar ustedes más si no participan. Ese es muy importante. Es la parte del sistema endocrino. Como pueden observar, dos de las patologías más comunes que van a afectar es el gigantismo y el enanismo. Eso es lo que van a presentar a nivel del sistema endocrino. Antes, si se acuerdan, en lo que era épocas al siglo XVIII, siglo XIX, a estas patologías, a estos trastornos endócrinos, e incluso participaban los circos. Se los llevaba a la mujer barbuda, a los enanitos, a los que eran grandes, se los llevaba como algo atractivo, donde podían justamente observar y ver esos defectos que eran defectos hormonales y que se debían en la gran mayoría por tumores que lo vamos a ver. Ya hemos hablado de generalidades. Aquí están todos los órganos endócrinos que justamente hemos ido mencionando. Los más importantes no se van a olvidar, sobre todo los que se van a relacionar con la adeno y la neurohipófisis son las más importantes. Ahí están lo que serían 5 grupos justamente de hormonas que van a estar, de los cuales vamos a ir revisando un poco. No se preocupen, pero vamos a ver. Va a haber 3 funciones que se van a dar en la forma de actuar de una hormona. Miren, dice que hay algunos que van a ser, en este caso, endócrinos, parácrinos y autócrinos. Se dice autócrinos cuando una célula genera una hormona para que pueda actuar sobre ella misma.
Se dice para cuando el mismo tejido genera una hormona, pero no actúa sobre esas células, sino sobre células vecinas. Pero sigue siendo para él mismo, para el mismo órgano. Y se dice endócrino cuando una glándula, una célula, forma una hormona y esta hormona viaja a través del torrente sanguíneo. Hay un sistema que les han explicado en fisiología al inicio, que es un sistema de regulación. No se preocupen que vamos a ir. Un sistema de regulación. Ese sistema de regulación que vamos a mencionar es justamente el que va a actuar entre el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes tienen un paciente con hipertensión arterial, ¿cuál es el primer mecanismo de defensa del cuerpo? A ver, quisiera que analicen. Porque, ¿qué es lo que pasa en un paciente con hipertensión arterial? Hay un aumento de su presión arterial, ¿verdad? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Malo en qué pacientes? Sobre todo. Cardiópatas. ¿Cuál? Uno con que tengan con factores de riesgo, como que fumen mucho, que sea obeso y también pacientes ancianos. Porque ¿qué puede pasar? Un paro. Ya, y embarazada es igual. En este caso lo que hace el cáncer que se va a dar. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un paciente de unos 65 años con hipertensión? Que no esté controlado. Un Acevedo. Muy bien. Mierda, Altísimo. Ahí están los accidentes cerebrovasculares. Es en pacientes mayores, porque los vasos sanguíneos se debilitan. Pero no solamente en ellos. Ahora ha habido casos de pacientes jóvenes, ya que ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes fuman? Sean honestos, levanten. ¿Cómo? Solo cuando hay uno. Pero eso es un factor de riesgo. Cuando la comida que ustedes ingieren, por ejemplo, es balanceada o es más rica en carbohidratos. Carbohidratos. Es más rica en carbohidratos. Ahí tienen un factor de riesgo por el cual se va a asociar a la arteriosclerosis. La arteriosclerosis afecta a los vasos sanguíneos, hemos visto cómo afecta a nivel renal, y el órgano más susceptible es el cerebro. Con el aumento de la presión arterial se rompe el vaso y ahí está el accidente cerebrovascular, que sería el hemorragia, ¿no? Otros serían los que han dicho a nivel del infarto que podría tener el paciente por la obesidad, puede impactarse por un trombo. Así que tienes que estar explicando un ratito cómo está. Ahora, la pregunta era, ¿cómo vamos a regular? Antes de utilizar los medicamentos, el cuerpo actúa. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, el cuerpo cómo trata de bajar, en este caso, su presión arterial. Renina, geolesina, loterona. El sistema renina. Los primeros que van a estar son en los grandes vasos, que tenemos dos sistemas de regulación. Los quimioreceptores y los vasoreceptores. El vasoreceptor es cuando se estira, manda un reflejo. ¿Cuál es el reflejo? Nada. Muy bien. Tú tienes un paciente con una taquicardia de 230. ¿Es normal tener una frecuencia cardíaca de 230? No. Si no se maneja ese paciente, se puede tener un ACV, por más que sea polio. Y antes de que le den un medicamento, por ahí ustedes no han aprobado fármaco y están de turno y no saben qué medicamento utilizar, pero sabes fisiología, ¿qué podrías hacer? Si tu compañero ya lo ha dicho, el vasoreceptor va a hacer de que se dé una estimulación vagal, lo cual puede descender la frecuencia cardíaca. Ahora la pregunta es, ¿qué reflejos vagales ustedes conocen? ¿A qué llamamos reflejo vagal? ¿De qué nervio estamos hablando? Del vago. ¿Qué número de páncreas es? 10. ¿Cuál es su otro nombre? Neumongas. ¿Cuáles son sus funciones? Circulación, respiración, digestivo. Ahora, ¿cuál es su reflejo vagal? No, eso no es No. Pero el reflejo vagal es esto. Ese es un reflejo vagal. Cuando ustedes tienen una taquicardia, inspiran, inhalan, exhalan y disminuyen su frecuencia cardíaca. Todo así se tranquiliza. Pero a un paciente que está con una frecuencia cardíaca de 200, te vas a decir, inhala, exhala, no. Así que hay otro que
utilizar en emergencia. El video les voy a mostrar en la práctica. Es algo que les va a salvar la vida a su paciente cuando les quiere una taquicardia supraventricular. Van a ver que pueden utilizar eso. Yo lo he utilizado en 4 oportunidades. Puedo hablarles a manera de experiencia que es muy, muy bueno en estos pacientes. Así que, ¿cuál sería? ¿Cuál es un reflejo vagal? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me introduzco el dedo? Vomito. Muy bien, es un reflejo vagal. Ah. El vomitar es un reflejo vagal. El hacer la expiración y el soplar, agarran una jeringa de 10 y le piden que sople, trata de soplar, reflejo vagal. Y el que van a ver, y esto se ha visto más en Brasil, es el reflejo vagal invertido, donde le piden que sople y le elevan las extremidades inferiores, y van a ver en la práctica cómo la frecuencia cardíaca de esos 200 rápidamente disminuye hasta el 85. Es algo que se puede utilizar. Con esto que quiero demostrar que el sistema nervioso está actuando a través de lo que serían estas fibras parasimpáticas para disminuir. Pero esta es la parte nerviosa. ¿Cómo sería la parte endócrina? Cambiamos y modificamos en la parte endócrina. ¿Qué pasa con un paciente que tiene una herida y empieza a sangrar? ¿Qué pasaría ahí? Ahí actúa el quimioreceptor porque las concentraciones de oxígeno están disminuyendo, lo cual, ¿qué va a hacer? Que también sería un reflejo, pero ya no es vagal. El reflejo es el simpático, el cual lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca, pero solo cómo actúa a nivel endocrino. ¿Cuál es la hormona que se libera? La adrenalina. ¿Y la adrenalina qué va a hacer? Que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo hace? A través del estímulo nervioso. Aquí está cómo el sistema endocrino y el sistema nervioso ambos actúan. Eso no puede olvidarse. Eso es muy importante que recuerden. ¿Bien? Muy bien, voy a volver a enfocar. Vamos a quedar justamente ahí. Vamos a volver a hacer carga para que vayamos interactuando de igual forma. Volvemos. Venimos a las células que están justamente, miren, aquí están. Sonotropa, lactotropa, corticotropa, tirotropas, gonadotropas. Esta va a secretar gonadotropas. En total, ¿cuántos son? 6. ¿Cuántos tipos de células hay en la adenosis? 5. Sonotropa, ¿cuál es? Somatostatina. De la hormona de crecimiento. Excelente, hormona de crecimiento. Muy bien, lactotropa. Prolactina. ¿Cuándo se ve esta hormona? La lactancia. La lactancia. Sería coherente que una mujer que no tiene hijo empiece a producir leche. No. No, ¿verdad? No, entonces, ¿qué podríamos sospechar si el hecho? Pero no tiene. Cambios endocrinos. Claro que hay un estímulo de esta hormona. Ya. Pero ¿por qué? Si no es ¿Un tumor? Muy bien. Aquí es donde vamos a ver más tumores. ¿Listo? En los anteriores hemos hablado de cosas que sucedían, ahora sí vamos a ver puros tumores. Ahora les va a gustar más porque patología se caracteriza por las neoplasias, ¿no? Entonces vamos a ver. Corticotropa, la corticotropina, la tirotropa. ¿Cuál? La tirotropa. Muy bien. Aquí pero es la liberadora, la SH. Porque la T3 y la T4 ¿dónde están? Aquí está una estructura celular, miren, con grupos celulares que son justamente los tipos celulares que van a ver. Su función de la adenohipoxis no son testículos, es la adenohipoxis por separado. Parece, pero no. ¿Dónde actúa? La hormona del crecimiento en los huesos, pero no solamente en los huesos. O sea, la característica es que a los huesos le va a hacer que justamente puedan empezar a desarrollarse o a crecer, ¿no? ¿A dónde más? La glándula mamaria. ¿Para qué? Para la leche. Lo que va a ser la glándula mamaria es para qué? Para el metabolismo. A nivel de lo que va a ser la corticotropa, a nivel de lo que son los riñones o las glándulas suprarrenales sobre todo, y luego las gonadotropas en el varón, en los testículos, en la mujer, en los ovarios. Ahí está toda la función fisiológica que estamos mencionando. ¿Bien? Vamos a colocar estas 3 imágenes y vamos a hablar de las batallas. Tenemos el hiperpituitarismo y efecto de masa local. Muy bien, ahí lo voy a dejar y vamos a amarlos en dos. ¿Qué le entienden al término hiper? Mayor. Que hay algo que está aumentando. Si dice hiperpituitarismo, la pituitaria es también la hipófisis con su pituitaria. ¿Y cuál es su función de la hipófisis? ¿Cuál era la función?
Crear hormonas. Sí, la síntesis de esas 6 hormonas, ¿verdad? Ahí vamos a colocar. ¿Cuáles serán? Las 6. ¿Recuerdan cuáles son? El crecimiento. Son las células. Las células, somatotropa, gonadotropa, gonadiotropa, eso lo franciona muy bien. Y las hormonas se quedan generales. Hormona de crecimiento. Folículo estimulante. Muy bien. Folículo estimulante, leutinizante. ¿Otro? No, TSH. Y ACTH. Listo, ahí están las 6. Ya está, la prolactina. Entonces ya sabemos que va justamente así. El término hiper sería que aumenta la producción de estas hormonas. Creo que está cargando, te va a pagar. Sí, claro. La producción de las hormonas, esos 3 términos, sobre todo, el hiper, no es COVID. No será COVID. Dentro de lo que es el hiper, entonces va a haber un aumento de la producción. Aquí ya les adelanto, jóvenes, algo muy importante en los casos clínicos. Los casos clínicos del endocrino son sencillos de poder resolverlos solamente con laboratorio y tomografía. Esos dos son los exámenes que van a necesitar. ¿Listo? Si quieren, pueden pedir directamente la hormona que está afectada, o sea, del órgano que está afectado. Si tu paciente es femenino, está gordita, tiene tal vez no 50, tiene 38 años, ¿qué hormonas le pediría? Tiroides, T, Muy bien, le pediría la T3, T4. Solo la T3, T4. ¿Cuál es el otro trastorno que haría que una mujer también pueda engordar? No solamente esto, ¿cuál es? Ovario poliquístico. ¿Cuáles son? Síndrome de ovario poliquístico. No. Por ejemplo, dentro de lo que es una planificación familiar se utilizan hormonas. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de esas hormonas? Aumento de peso. Por eso las mujeres no quieren utilizar los anticonceptivos, ¿verdad? Prefieren la T de cobre porque lo que hace es los anticonceptivos orales aumentan su proliferación y bloquean su función, lo cual no permite que se dé la implantación. Entonces, ahí estaría que también tendrían que ver la folículo estimulante, la leutinizante, también tendrían que solicitar de una paciente que esté justamente con obesidad. ¿Bien? Ahora alguien habló del síndrome metabólico. El síndrome metabólico, de igual forma, tienes que ver si son los otros órganos endócrinos o, en este caso, fuera otro sistema que está afectando que tiene relación con el cortisol. Para estar ahorrándonos, no estar pidiendo esto por separado, luego estás pidiendo de la hipófisis, todo, lo que pueden solicitar se conoce como perfil endocrino. El perfil endocrino más su diagnóstico lo que va a hacer es que ustedes puedan tener resultados de ese órgano, pero de todas las hormonas que están actuando. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Por qué quiero que entiendan esto? Este órgano libera 6 hormonas, pero estas hormonas funcionan o actúan, hemos dicho, en otro órgano. Por ejemplo, vamos a colocar a nivel de lo que sería el hueso, la hormona del crecimiento, en este caso, la hormona del crecimiento actúa aquí para que esto se pueda desarrollar. Pero, ¿qué pasa cuando actúa a nivel de lo que es el testículo, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí con la hormona de la gonadotropa que va a actuar a nivel del testículo? ¿Cuál es la función del testículo? ¿Qué hormona libera? ¿O qué hormona forma? ¿Cuál? Testosterona. Entonces va a formar o va a liberar otra hormona y estamos viendo que esta hormona hacía que a este órgano vuelva a actuar para liberar otra hormona. Lo mismo pasa con la glándula tiroides. Con la glándula tiroides, la TSH lo que va a hacer es, viene acá y estimula para que se libere T3 y T4. Ahí está el resultado. ¿Bien? Ahora decía, en este caso, el hipertiroidismo. Significa que la cantidad de hormonas que se secretan aquí aumentan y van a actuar en esos 6 órganos que hemos mencionado, pero no siempre cumple esa función. Por lo general,
solamente una de las 6 es la que se produce en mayor cantidad. ¿A qué quiero llegar? Un paciente puede ser que crezca, que sea muy delgado, que tenga un bocio en la parte del cuello o una masa en su cuello, que tenga características femeninas y, ¿qué más podemos mencionar? Que tenga intolerancia al calor. ¿Cuáles serían sus probables diagnósticos? Es alto, delgado, no quiere estar en el sol, tiene características femeninas. ¿Cuál sería su probable diagnóstico? ¿Está bien? ¿Qué parece? Hipertiroidismo. ¿Qué cosas orientan al hipertiroidismo? Muy bien, flaco y que no tolera el sol. Y si está grande, ¿qué sería? Gigantismo. Ahí vemos que hay dos. Pero tiene características femeninas. ¿Qué sería? Pero doctor, en la edad no está gigantismo y abdominal. No, claro. Pero estamos hablando, no se ha dicho la edad. Si su paciente tiene 16 años y es alto, ahí sí. Porque ¿hasta qué edad crecen las personas? ¿Hasta qué edad? 15. Se dice hasta los 18 en el sexo masculino y en el femenino hasta 21. los 22, 21. Aproximadamente. ¿Bien? Pero actúa a nivel de lo que se ve. No hay una edad específica, solamente se ve una relación hasta cuándo será su máximo. A lo que quiero llegar es que, miren, no le pueden colocar gigantismo, hipertiroidismo, en este caso síndrome de Turner, no le van a poder colocar los 3 diagnósticos. ¿Cuál sería el más evidente? Que este órgano está produciendo todas las hormonas y lo está afectando. Entonces el diagnóstico, ¿cuál sería? Hipertiroidismo, porque está produciendo las 6 hormonas y le está provocando 6 patologías de su paciente. ¿Se dan cuenta? Solamente eso quiero que entiendan. Otra forma, esa es la principal forma de presentación. Son pacientes que van a ser delgados o son pacientes que son enanitos, gorditos y no toleran el frío. ¿Cuál sería el diagnóstico? Ahí sería, por ejemplo, hipotiroidismo más enanismo, pero como vemos que hay dos órganos que están actuando, sería hipotiroidismo. Es curioso. Ahora hay uno más. Eso eran los dos que hemos visto y había un tercero que decía efecto masa. El efecto masa, jóvenes, por ejemplo, ¿qué le pedirían ustedes si sus hermanitos, uno, tal vez algún primo, algún compañero, incluso en esta edad, ustedes son jóvenes, que se presentan muy a menudo a esta edad, empiezan a tener dolor de cabeza, visión borrosa, ese dolor de cabeza empieza a aumentar, la acción ya hay visión doble? ¿Qué es lo que le aconsejarían ustedes? Lo principal. Lo primero que le van a decir es que vaya al oftalmólogo. Va al oftalmólogo, hace una comparación bien, está mejor, la acción mejora, el dolor de cabeza desaparece, pasa un tiempo y otra vez, a pesar de que ya tiene lo que es un lente, aumenta la visión, o sea, no puede acomodar bien y el dolor de cabeza empieza a aumentar más. Y siente como que hay algo en la cabeza que le está oprimiendo. Hipertensión. ¿Cuál? Hipertensión podría ser. La hipertensión realmente, como si fuera joven, como ustedes, es muy menos probable, casi poco probable que sea hipertensión, pero podría ser una opción, un diagnóstico diferencial. Y le tomamos la presión y te cuento que está normal. No, también se relacionaría con lo que mencionó tu compañero para que aumente la presión de cariño, pero no. ¿Qué le pedirían muchos ustedes? Ya, también puede ser. Le va mal en patología, para más o más. ¿Qué le pedirían en examen? Ya le han mandado al oftalmólogo y les resulta que no, que está todo bien, o sea, le ha hecho una medición, pero a pesar de eso, pasó un mes y está empeorando otra vez el cuadro. No debería ser así. Entonces, ¿qué examen le pedirían? Muy bien. En la tomografía tú observas que en la parte de la hipófisis hay una masa de color blanca, lo cual está comprimiendo. Eso se llama el efecto masa. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver este efecto masa con el problema visual? Al que me dice esto, en el examen... Es un tumor, porque... Pero levante la mano. Ay, Muy bien. Lo que pasa es, otra persona, ya no por 5, por 3, para la práctica. ¿Cómo se llama ese elemento anatómico que se llama biotipo que está afectado?
¿Vale? ¿El hipotálamo no? No. ¿Qué más? Muy bien, más acuerdo. El nervio óptico es el segundo par craneal. Lo que va a pasar que es que el elemento, el quiasma óptico, está aquí adelante, la hipófisis está aquí atrás, el tumor crece y aprieta el quiasma óptico. Y es por eso los problemas visuales. No tenía nada que ver las alteraciones a ese nivel del globo ocular. Por eso, a pesar de que va al oftalmólogo, y es uno de los problemas muy comunes que se ven. O sea, ustedes tienen molestias y están yendo al oftalmólogo. Lo regula, muy bien, todo tranquilo. Pero luego empieza a empeorar, va a hacer una tomografía y diagnóstico y no. Ahora, la pregunta es, si hemos dicho que el hiperpituitarismo, que era un tumor, provocaba un aumento de las hormonas, el hipopituitarismo es otro tumor que disminuye las concentraciones. ¿Qué pasaría con esto de efecto más? También es un tumor, pero que no cumple ninguna función. No produce ni hormonas, no produce en mucha cantidad, ni tampoco hay una disminución de hormonas. Solamente está creciendo. Esas son las tres presentaciones de los tumores en la hipófisis. ¿Bien? ¿Se entendió? No hay ninguna duda. Voy a colocar, con eso ya tendría que estar claro ese tema, porque es clave. Hay un examen que es más específico para los tumores endocrinos, porque han debido ver hasta en lo que es las películas, toman una imagen y cuando quieren ver si es un tumor, en las imágenes que muestran se ve de un color azul, rojo, y lo que se quiere ver es si funciona. Si funciona es rojo, si no tiene actividad está azul. Entonces, ¿cuál es ese examen que les va a dar esos colores? Ese es el examen ideal para los tumores. La tomografía solamente es una fase. La resonancia magnética les va a avisar si ese órgano tiene actividad. Si tiene actividad, tiene que generar calor de color rojo. Si no tiene actividad, va a ser azul. Ahora, en la tomografía solamente puedo observar que hay una masa que puede ser hiperpituitarismo o puede ser hipopituitarismo. El que te da la clave es la resonancia magnética. El tipo de resonancia magnética es grande y es de color azul. Significa que no está aquí. Así de fácil está bien. ¿Bien? En ese caso se va a necesitar una cirugía. Todos los tumores son quirúrgicos, pero es muy poco. En Bolivia no es muy poco. Llegar a la hipófisis, ¿por dónde llegaría? Porque ¿dónde está? Está en lo que es, en qué parte se encuentra la hipófisis. No, eso ya. Se pregunta igual. Ay, caramba, eso ya Levanta toca. la mano y dice, En la silla. muy bien, Sí. gracias a todos. En la silla turca se encuentra la hipófisis. Ya se están entrando, ¿no? Venía aquí. ¿Cómo podríamos llegar a la silla turca? Por la nariz. La cirugía es por acá, se ingresa porque se encuentra el seno esfenoidal, atravesamos el seno esfenoidal y ahí está la hipófisis. Pero es muy difícil. Necesitas instrumentales bien finos, algo que te pueda permitir tener una acción puesta. Aquí en Bolivia no lo tenemos. Es una paciente de sexo femenino. 25 años. Van a escuchar las manifestaciones que tiene. Ha observado, dice, una secreción mamaria durante el último mes. No está dando lactancia materna, no ha tenido gestaciones previas, está sin menstruación desde hace 5 meses. En la exploración física no se encuentran alteraciones. En la resonancia magnética se muestra una masa de 0.7 centímetros en la silla turca. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Y luego les digo cuál es la pregunta. Uno sería hiperpituitarismo. Muy bien, ¿se me parece más? Hiperpituitarismo. El otro, Masa, efecto masa local. pero el efecto masa es algo que no quiero que se confunda. El hiperpituitarismo
puede producir en aumento a las 6 o a 1 solo de las hormonas, en alta cantidad. El hipo no produce nada, o es poco, ¿bien? Y el efecto masa solamente crece, no tiene nada de alteración. Por eso les decía, cuando uno tiene un paciente así, solamente le duele la cabeza, no tiene nada más. Le duele la cabeza y tiene alteraciones visuales. Y no tiene ninguno. Exacto, no tiene hipo ni hiper. Eso es el efecto masa, porque solo la masa crece y comprime y produce problemas visuales. A eso se conoce el efecto masa. ¿Eh? No se olviden eso. Pero la pregunta es, ¿cuál era la hormona? Porque aquí su paciente tiene 25 años. Está produciendo leche y no tiene ¿cuál? La prolactina. Lo único que van a hacer es colocarlo el telenoma, prolactin, no. Así se llama. Así de fácil. ¿Siempre va a ser solo problemas ópticos o va a ser Es fácil. Si tu paciente empieza a crecer y luego tiene trastornos visuales, es un hiper, donde el órgano está creciendo, también tiene efecto masa, pero con producción de hormonas. Pero hablamos de efecto masa cuando no tiene función endocrina. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. El paciente solamente tiene trastornos por el órgano que está, en este caso por el pigmento que está cerca, le provoca, le está comprimiendo. Y ahí están los trastornos visuales. Pero endocrinamente no está nada alterado. Eso tenganlo en cuenta, porque así como ustedes, muchos colegas con investigadores. Esto, por ejemplo, nosotros de igual forma como ustedes, dentro de nuestra formación, lo primero que recomendamos a un paciente, sobre todo cuando es niño y tiene alteraciones visuales, se empieza a agarrar así la gente. Ya le digo que hay muchos. Se empiezan a agarrar y lo primero que dice llevar a los palmeros. Esa es la respuesta. Pero no se ponen a considerar qué tal hay algo que está afectando, porque el que se agarra así no es sinónimo de miopía, etcétera, es justamente otro la alteración. Es algo que le está comprimiendo y que le provoca dolor, por eso es que se pone la mano en la frente. Ahí tengan mucho cuidado y tengan en cuenta con el diagnóstico diferencial. En este caso, el efecto masa por tumores dentro de la crisis. ¿No? Tengan solamente, por lo menos, como en este caso, un diagnóstico diferencial. Si van al oftalmólogo y dicen que está todo bien, el siguiente paso que examen sería. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tomografía. Y todo está bien, sí, dice que todo bien. Pero ¿qué examen le podrías pedir? Tomografía. Tomografía. No le pidas hormonas, porque si no está nada alterado, entonces sería tomografía. Pero ¿qué tal? Le duele la cabeza y para su edad tiene una talla de unos 10 a 15 centímetros más de lo normal. Ahí le pides laboratorio y más tomografía. Se dan cuenta, eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Listo? Han debido ver que la tablita de los niños, no sé si han visto los cartones de los niños, en la parte de atrás hay unas tablas, hay unas líneas. ¿Eso para qué es? Para medir el peso y la talla. Si su peso, por ejemplo, fuera más de lo normal, está con obesidad. Esa obesidad, ¿a qué se puede ver? A un síndrome metabólico, ahí por ejemplo. Si su talla está más por encima del percentil normal, gigantismo. Si está por debajo, gigantismo. Así de fácil es el pediatría es fácil para usted. No. Allá, estamos en esto. Entonces, uno sería hiper y el otro es prolactina. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? ¿Es hiperpituitarismo o prolactinón? Hiper. Prolactinón. Porque el hiperpituitarismo, más que todo, se va a relacionar con la hormona del crecimiento. ¿Listo? A eso llamamos con hiperpituitarismo. Pero también se le conoce como hirandismo, ¿no? Pero no hay ningún problema. ¿Por qué es prolactinón? Por la clínica, la manifestación que dice, produce mucha leche. Ahora la pregunta del examen dice, ¿cuál de las alternativas? ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que sufra este paciente? Primero, acromegalia. Segundo, síndrome de Cushing. Tercero, hipertiroidismo.
4, hipotiroidismo. 5, infertilidad. 6, disfunción neurológica. Otra vez. 1, acromegalia. 2, enfermedad de Cushing. 3, hipertiroidismo. 4, hipotiroidismo. 5, infertilidad. 6, disfunción neurológica. ¿Cuál es la respuesta? Infertilidad. Infertilidad. ¿Quiénes dicen infertilidad? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen otra cosa? ¿Pero cuál? ¿Quiénes dicen disfunción neurológica? ¿Por qué infertilidad? Por la hormona. ¿Qué es lo que hace que no mismo? Es por eso que como un libro debe ser otra más hormonal Ahora la pregunta es, ¿alguno de ustedes ha tenido una pareja que se embarazada? ¿Algunos primitos, hermanitos? Sí. Ya. ¿Le han acompañado al médico en alguna vez y han escuchado que le tienen que dar el pecho por 6 meses? Sí. ¿Cuál es el objetivo de darle el pecho por 6 meses? Aparte de las defensas para el niño, para la mamá. Uno. Ya. Muy bien. ¿Bien? ¿Y qué más? Evitar. Eso se llama periodo interminésico corto. Es decir, cuando se vuelve a embarazar en menos de 2 años, se dice periodo interminésico corto. Porque ahí el útero todavía no, fisiológicamente no volvió a buscar, en este caso, a su estructura normal y puede comprometerse. El siguiente embarazo tiene que ser, se hace cesárea, el siguiente embarazo también va a ser cesárea, pero se puede comprometer mucho. Por eso es muy importante preguntar. Y aquí actúa la lactancia materna. Se le dice a la mamá que solamente por 6 meses exclusivamente le dé la leche. Y no puede utilizar ningún método anticonceptivo porque es un método natural. La prolactina, ¿qué hace? Cuando la prolactina se estimula, en este caso, cuando abre la prolactina, actúa a nivel de lo que va a ser el útero, con las otras 2 hormonas donde las bloquea y no al supervisar. Eso se ha visto. Ahora, ese es uno, pero para aquellos que les gusta investigar, yo lo investigaba en honor a la ciencia, les voy a explicar cómo. Yo sí experimenté. Ahorita les voy a explicar el experimento. Vamos precisamente a ver. Hay un estudio que dice que el estímulo mecánico puede hacer de que se liberen las hormonas y se demuestra de la siguiente forma. ¿Quién ha ido a atender alguna vez un parto? ¿Quién ha visto en las películas como la tele? ¿Han visto que agarran la pancita y empiezan a rascar? No. Cuando vayan van a poder observar. Es un estímulo en el cual es mecánico porque al rascar la pancita, ojo, si ustedes tienen a una prima que esté embarazada, no le van a rascar su pancita para hacer la prueba. Ahí está lo que es la forma experimental, pero sí funciona. Si quieren van a rascar, pero estén cerca del hospital por si acaso. Y si ustedes les rascan la pancita, lo que provocan son contracciones uterinas. Esos son los reflejos de Pernus. Hay reflejos de Pernus son 1 y Pernus son 2. Cuando se les rasca, lo que se está haciendo es que se estira y se tensa, y ese grado de estirarse hace que se libere la expresión. Entonces, ahí está uno. El otro es con la lactancia. Cuando el niño succiona y no hay leche, por ejemplo, y está succionando, ese reflejo mecánico llega a la hipófisis y ¿qué libera? Leche. Prolactina. ¿Para qué? Para que esto baje y luego se produzca leche. Ahora sí el experimento. Ya saben cuál es el experimento. Si luego, si les llega a la consulta paciente de 25 años o menos de 25 años, preocupada o asustada porque ha empezado a tener secreción de leche y no tiene hijos y se asusta, lo que se puede sospechar es tumor, ¿sí? No está mal. Pero para descartar, ¿qué le preguntarían? Pero no bien sexual. Eso. ¿Ha tenido relaciones sexuales últimamente? Y te dirá sí. No le vas a preguntar el tipo o la forma. Pero el hecho de que te diga sí
Por eso les digo que ustedes experimentan de todo. Puede ser que sea, pero sí, es que es muy lógico. Ojo que es muy lógico. Si el niño lacta, no hay leche, y las mamás dicen eso, no tengo leche. Han de escuchar que sí, no tengo leche, no tengo leche. Y por eso no le quieren dar. Ahora miren que por endócrino están aprendiendo que el estímulo mecánico, por eso tienen que darle sí o sí. Eso de que vaya a tomar caldo de maíz de vaca, después ¿qué más les da? Uno es ciudadano, otro que es. Creo que es pata de vaca, no sé, hay algo que les dicen que tomen, no sé, les dicen que tomen, para que se produzca leche. ¿Han debido escuchar o no? Eso les dicen que tomen, pero no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. El efecto es que el niño chupe hasta que se produzca leche. Nada más. Ahora, si el niño no puede, para eso usted es esposo. Se hace la pero van haciendo la lista, por favor. Es la parte de del reflejo. No va a ser que vuelva el ciclo menstrual, por eso no hay menstruación. Pero pregunten si hay actividad. Si les dice que no hay actividad sexual, la respuesta es tumor y prolactinoma. Así de fácil y sencillo. Pero si hay actividad, o si acaso una prueba de embarazo, uno, para descartar un probable embarazo, y segundo, ver justamente si hay actividades de vacuna, que puede ser. ¿Bien? Preguntas hasta aquí, que no está tan difícil. Entonces, ¿cómo les va a gustar? Van a ver. Yo lo único que les voy a pedir, por favor, para la teoría y para la práctica, el día de mañana voy a actualizar toda la plataforma. Les voy a subir los exámenes pasados, les voy a subir los resúmenes que tengo y las diapositivas más. Revísenlo para que cuando vengan trabajemos con casos clínicos. Porque solamente así se les voy a ver lo que dice la diapositiva, nunca van a entender. Y el nódulo son patologías constantes que van a ver en la clínica. ¿Listo? Sí. Háganme la lista, por favor.